Muy buenas tardes, amados hermanos, agradecidos del Señor porque nos concede la oportunidad una vez más de poder predicar la palabra de Dios, de poder traer el mensaje bendito y santo de su palabra. Quiero pedirles por favor que vayan a la epístola a los Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 1. Y quiero leer allí solamente el versículo 1, la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Señor, nosotros venimos ante tu presencia, reconociendo, Señor, nuestra indignidad, reconociendo que no hay en nosotros mérito alguno para que tú te dignes, Señor, a bendecirnos, y por lo tanto, reconociendo también que solo por Cristo, por su obra redentora, por su sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido aceptados delante de ti. Te agradecemos por ello y te agradecemos porque por eso nosotros podemos ahora no solamente ser bendecidos por ti, sino también ser un instrumento en tus manos para bendecir a otros. Te pedimos que tú nos uses como un medio de gracia para la edificación de tu pueblo, y alguien que no te conoce y escuche, Señor, tu palabra, que tu Espíritu Santo lo traiga a la conversión. Te pedimos estos favores en Cristo Jesús. Amén. Comentando acerca de la carta a los Romanos, el reformador Martín Lutero dijo lo siguiente: esta carta es la verdadera parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro. Es tan valiosa que todos los cristianos no solo deben saberla de memoria palabra por palabra, sino que también deben ocuparse de ella como su pan cotidiano del alma, pues nunca puede llegar a ser leída o ponderada lo suficiente. Cuanto más se le estudia, tanto más preciosa y apetecible se vuelve. Indudablemente que se trata de un documento que por su extensión, como también por su contenido, esta epístola es probablemente el tratado teológico más importante que jamás se haya escrito en el planeta Tierra. Este extraordinario documento abarca muchas de las áreas de la vida del cristiano, no solo en el aspecto doctrinal y teológico, sino también en su vida práctica. Además, se trata de un escrito atemporal, porque no solo satisfizo la necesidad de los creyentes del primer siglo a quienes se dirigió originalmente, sino también que por más o por casi 20 siglos sigue siendo un documento relevante para los cristianos de hoy. Y es precisamente debido a la enorme importancia que posee esta carta para el pueblo de Dios que nosotros hemos decidido comenzar una serie de sermones expositivos en ella. Pero dado que ningún documento es escrito en un vacío, dado que ningún documento surge en un vacío, el plan que nos hemos propuesto en la tarde de hoy es dar una introducción general en la que nosotros podamos situar la carta en su marco histórico. Así que lo que pretendemos hacer en este presente sermón y probablemente en un próximo sermón es dar el marco histórico en el que la carta fue escrita, una introducción general en el que podamos situar la carta en su marco histórico antes de nosotros comenzar a ver el contenido de la carta.
Si nosotros vamos a apreciar la belleza y el contenido de la carta, es necesario que primero la veamos como un todo y luego entonces comencemos a ver sus partes. Porque si comenzamos a considerar las partes sin ver la carta como un todo, entonces nos vamos a perder en las partes y vamos a perder la belleza del todo. Así que lo primero que quiero hacer es una introducción general, repito, para ubicar la carta en su marco histórico. Y hay varias cosas que quiero que nosotros consideremos aquí. Quiero que veamos el autor de la carta, quiero que veamos los destinatarios de la carta, el tema y propósito de la carta y la atemporalidad de la carta. Eso es básicamente lo que quiero que veamos, repito, en este primer sermón y en un próximo sermón. En esta tarde solamente nosotros nos quedaremos considerando al autor de la carta. Eso es lo único que pretendo que consideremos hoy, el autor de la carta. ¿Quién es el autor de esta carta? Quizás algunos de ustedes están pensando, pastor, pero esa pregunta nos ofende. Todos nosotros sabemos quién es el autor de la carta. El autor de la carta es el apóstol Pablo. Así que no sé por qué tomar tanto tiempo como un mensaje completo para hablar no solamente del autor de la carta. Bueno, lo que sucede es que mi propósito no es solamente que nosotros sepamos que Pablo es el autor de la carta, sino que nosotros sepamos quién es ese Pablo. Y obviamente él se identifica a sí mismo en el pasaje que nosotros leímos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así que él se identifica en la carta. Y aunque él utilizó a un escriba, aunque utilizó un secretario para que redactara el documento, él es, sin lugar a duda, el autor de esta epístola. Pero repito, si nosotros no conocemos quién es el autor de un documento, es muy probable que nosotros no apreciemos en toda su magnitud ese documento. Por ejemplo, no es lo mismo que un mensajero llegue a su casa y le diga, mira, te enviaron una carta. Y usted pregunte, por ejemplo, ¿y quién envió esa carta? Y la persona le diga, no, yo no sé quién envió esa carta, no dice quién la envió, no dice quién la escribió. Probablemente usted no le preste tanta atención a esa carta, como si por el contrario llega otro mensajero y le dice, mira, te acaban de enviar una carta. Y usted le pregunta, ¿y de dónde es la carta? Y le dicen, esa carta te la enviaron de Palacio. Esa carta te la envió el presidente de la República Dominicana. Es muy difícil que usted tome esa carta y usted la meta en una gaveta o que usted la tire por ahí o la ponga sobre la mesa o la ponga encima del gavetero. Muy difícil. Esa carta usted va a salir corriendo y va a leer para ver qué el presidente de la República le está comunicando en esa carta. Así que el conocer el autor de la carta nos va a llevar a apreciar más el documento. Muchas personas suelen leer libros pero ni siquiera saben quién es el autor del libro. No investigan acerca de ese autor, no conocen ese autor y por lo tanto no pueden apreciar tanto el libro, ni siquiera pueden entenderlo porque no conocen el autor. La razón por la que nosotros apreciamos tanto la palabra de Dios es porque nosotros sabemos quién es el autor de esa palabra. La razón por la que apreciamos tanto este libro, la Biblia, es porque nosotros conocemos al autor de este libro. Y la importancia del autor es lo que determina la importancia del libro. Así que eso es lo que nosotros queremos hacer, claro, tomando en consideración que se trata de un documento que fue inspirado por el Espíritu Santo y en última instancia el Espíritu Santo es su autor, pero estamos hablando aquí del escritor humano. Así que en el saludo inicial, el autor, que es Pablo, se identifica como siervo de Jesucristo. Y esta es la primera característica que yo quiero que nosotros veamos del autor de la epístola. Él se identifica como siervo de Jesucristo, lo cual nos dice de entrada que se trata de un hombre sumamente humilde.
sumamente humilde. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre sumamente humilde. ¿Y por qué? Bueno, porque el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos por el año 57 o 58 de la era cristiana, lo cual indica que ya el apóstol Pablo tenía unos 23 años de haber abrazado la fe cristiana, de haberse convertido al Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que ya el apóstol Pablo había realizado su primer viaje misionero y había realizado su segundo viaje misionero. O sea, el apóstol Pablo es casi seguro que escribió esta carta durante su tercer viaje misionero y la escribió estando en Corinto, desde Corinto. Pablo escribió esta carta a los romanos. Repito, eso significa que ya Pablo tenía casi 25 años en el Evangelio. Ya era un hombre maduro, ya era un hombre que había adquirido mucho conocimiento, pero además de eso, ya Pablo había plantado decenas de iglesias, pero ya el apóstol Pablo había ganado miles de personas para Cristo. ah, y Pablo no se presenta aquí como Pablo, el gran apóstol de Jesucristo. Eso no es lo que él dice. Tampoco él dice, Pablo, el gran ganador de almas para Cristo. Tampoco dice Pablo, el gran misionero, el gran plantador de iglesias. No, Pablo, por el contrario, se describe como siervo de Jesucristo. Pablo doulos es la palabra que se traduce aquí como siervo. Pablo doulos, esclavo de Jesucristo. Y eso nos habla de la humildad del apóstol Pablo. Nos habla de la humildad del autor de la carta. Y es importante para nosotros y una lección que nosotros debemos aprender, porque muchas veces cuando nosotros hablamos o cuando nosotros nos describimos delante de los demás, generalmente nosotros solemos utilizar títulos que nos engrandecen delante de los demás. Y muchas veces nosotros queremos que la persona, que la percepción que la gente tenga de nosotros es que nosotros somos lo mejor que existe en el planeta Tierra. Y yo no estoy diciendo que humildad es dejar de conocer o de reconocer las virtudes que nosotros tenemos, los talentos que nosotros tenemos, las capacidades que nosotros tenemos. Yo no estoy diciendo que eso sea humildad. Ahora, lo que estoy diciendo es que es importante saber, entender cómo nosotros queremos que la gente nos perciba, cómo nosotros queremos que la gente nos vea, cómo nosotros solemos presentarnos delante de los demás. El gran apóstol Pablo, con casi 25 años de vida ministerial, el gran apóstol Pablo, aquel que había ganado miles de almas, que había plantado decenas de iglesias, no se presenta aquí como el gran apóstol. Él se presenta como el esclavo de Cristo. Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo. Y repito, mis amados hermanos, eso es muy aleccionador para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas personas andan por ahí poniéndose título para que la gente buscando reconocimiento delante de los demás. Fulano de tal, el apóstol, fulano de tal, el reverendísimo, fulano de tal, el profeta, para ganar connotación delante de los demás, para ganar reconocimiento delante de los demás, para ganar fama, para colocarse por encima de los demás. Y es así como ellos quieren que la gente los vea. De hecho, hay gente que hasta se ofende si usted no lo llama por su título, si usted no lo llama si usted no lo llama así, hay gente que se molesta con eso. No, 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 espérate. José no. Doctor José, no. Licenciado, no. Ingeniero, ponme primero el título. Y hay gente que se molesta si usted no lo llama de esa manera. De manera que es importante que nosotros, como nosotros queremos que la gente nos vea. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo.
Así que lo primero que vemos aquí es la humildad de este hombre. Pero en segundo lugar, Pablo era un hombre con un intelecto brillante. Pablo era un hombre con un intelecto brillante. Hay dos maneras en las que nosotros podemos apreciar la brillantez del pensamiento que tenía este hombre, este siervo de Dios. Número uno, nosotros vemos la brillantez de Pablo por la exactitud con que interpretó las escrituras del Antiguo Testamento. Pablo era un pensador de primer orden. Era un hombre con una mente penetrante, bien versado en el Antiguo Testamento y capaz de captar la relación entre sus preciosos pasajes y la doctrina de la salvación por la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo no era el creador de un sistema teológico completamente novedoso, como algunos pensaban, sino que por la gracia de Dios él pudo comprender la doctrina de la justificación por la fe enseñada en el Antiguo Testamento. Es tal su brillantez que no solamente la comprendió, sino que Pablo pudo establecer esa relación de las enseñanzas del Antiguo Testamento con las enseñanzas, con la predicación de Cristo y cómo él pudo armonizar eso con sus enseñanzas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay pasajes clave que nos hablan acerca de que la justificación no era por medio de las obras, como mucha gente todavía cree en el presente, que la gente antes se salvaba por la ley, por su obediencia a la ley. No. Génesis capítulo 15, versículo 6 es uno de esos pasajes, hablando de Abraham, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado no por sus obras. Lo que se le contó como justicia a Abraham no fue su obediencia. Lo que se le contó como justicia fue su fe. Y creyó a Jehová Abraham y su fe le fue contada por justicia. Salmo capítulo 32, versículos 1 y 2, dice el salmista David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Yo no sé cómo la gente puede pensar que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por su obediencia a la ley, cuando la Biblia nos enseña que no era así, que tal cosa no era real, no era verdad. Bienaventurado, dichoso, feliz aquel hombre cuya transgresión ha sido perdonada. Aquel hombre que Dios le ha perdonado su transgresión, aquel hombre que Dios le ha cubierto su pecado. Bienaventurado aquel hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Aquel que ha sido llevado delante del tribunal divino y siendo culpable, Dios lo ha declarado inocente. Claro, sobre la base de la justicia perfecta de Cristo, que este hombre recibió por medio de la fe. Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y fueron pasajes como estos y otros pasajes que el apóstol Pablo comprendió y que él pudo relacionar precisamente con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y la fe en él. Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, la justificación se revela por fe y para fe, como está escrito, Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 23, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Todo el Antiguo Testamento venía hablando, venía testificando, anunciando esa justicia, esa justificación, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿Qué pues
¿Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Es decir, ¿diremos que Abraham encontró la justificación según la carne por las obras de la ley? Es lo que Pablo está diciendo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Génesis 15:6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que el apóstol Pablo, vemos la brillantez de su pensamiento por la manera en que Pablo no solamente comprendió las escrituras del Antiguo Testamento, las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino cómo la relacionó, cómo la conectó con sus enseñanzas, con las enseñanzas de Cristo y con su obra redentora en la cruz del Calvario. Número 2, vemos la brillantez de Pablo por la forma sabia con que realizó la obra misionera. El comentarista William Hendrickson nos muestra la metodología de Pablo en las misiones de esta forma. Dice él, trabajar en los grandes centros urbanos, de modo que el mensaje se puede extender de allí a los pueblos y villas circundantes. Como Pablo realizaba su obra misionera, el apóstol Pablo, eso era parte de su metodología, el apóstol Pablo iba a los grandes centros urbanos. Pablo iba a las ciudades principales y ahí establecía la iglesia, y esa iglesia en esos centros urbanos se convertía en el centro de operación de donde esa iglesia entonces iba desde allí, se extendía a los pueblos, se extendía a las villas circundantes. Por ejemplo, si el apóstol Pablo iba a comenzar a realizar su obra misionera en la zona norte, por decirlo de alguna manera, ¿dónde el apóstol Pablo iba a pensar en plantar la primera iglesia para que esa iglesia se convirtiera en el centro de operaciones? Bueno, por supuesto que en Santiago de los Caballeros. En Santiago de los Caballeros era que el apóstol Pablo iba a pensar en colocar la primera iglesia. Pablo no se iba a ir a un pueblecito, a una zona rural, para establecer de allí la primera iglesia. Todo eso requiere de sabiduría. Número 2, hacer uso de la sinagoga para alcanzar no solamente a los judíos, sino también a los prosélitos gentiles. Por eso cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era que iba a la sinagoga. En la sinagoga podía predicarle a los judíos, pero también podía predicarle a los prosélitos gentiles. 3, demostrar que los acontecimientos de la nueva dispensación eran el cumplimiento de las profecías de la antigua dispensación. Que no había contradicción entre una cosa y la otra. La nueva dispensación estaba cumpliendo lo que se había prometido en la dispensación antigua. 4, adaptar el mensaje del evangelio a la cultura y necesidades de sus oyentes. 5, efectuar obra de seguimiento por medio de nuevas visitas, cartas y enviados especiales. Por eso cuando el apóstol Pablo hacía su recorrido plantando iglesias, generalmente Pablo hacía un recorrido, digamos que de retorno, por los mismos lugares donde él había ya pasado predicando el evangelio y plantando las iglesias. Y si de esa manera el apóstol Pablo realizaba una obra de discipulado con esas personas que habían abrazado la fe cristiana. Si él no podía hacer eso, él le enviaba también de sus colaboradores para que realizaran esta labor. Si no podía enviar a sus colaboradores, le enviaba una carta. Es el caso de la carta a los romanos. El apóstol Pablo no conocía personalmente a estos creyentes y nunca había visitado esta iglesia cuando el apóstol Pablo envió esa carta. De hecho, Pablo visitó a estos hermanos cuando él fue en calidad de preso en su cuarto viaje. Y finalmente, promover la unidad entre ricos y pobres, gentiles y judíos, pidiendo a las iglesias más prósperas que ayudasen a las más pobres. De hecho, uno de los propósitos de la carta, de los propósitos principales, era resolver la diferencia que había en esta iglesia en Roma entre judíos y gentiles. Era una iglesia conformada por judíos y gentiles, y entonces Pablo quería resolver esos problemas, quería promover la unidad entre ellos. En tercer lugar, Pablo era un hombre con una tremenda pasión por la obra de Dios. No solamente era un hombre humilde, no solamente era un hombre con una mentalidad penetrante, con claridad de pensamiento,
con un hombre con una mentalidad brillante, sino que en tercer lugar era un hombre con una tremenda pasión por la obra de Dios. Desde el mismo momento que Cristo lo llamó a la conversión, Pablo determinó que para él no había nada más importante en este mundo que hacer la voluntad de Dios. Por eso, a pesar de que podía ser objeto de burlas, a pesar de que podía ser objeto de críticas, a pesar del rechazo que él sabía que iba a enfrentar en la gran metrópoli, él no se avergonzaba de proclamar el evangelio de Jesucristo en esta gran ciudad. Romanos capítulo 1, versículos 15 y 16. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pueden ver lo que Pablo está diciendo aquí y pudieron notar la conexión. Pablo está diciendo, yo quiero ir a Roma. En cuanto a mí, pronto estoy a anunciar también el evangelio a ustedes que están en Roma. Ahora, yo sé que esta gran ciudad, el evangelio no va a ser, en esta gran ciudad, el evangelio no va a ser bien recibido. Yo sé que es casi seguro que yo reciba allí crítica, yo sé que es seguro que yo sea burlado, yo sé que es seguro que sea rechazado, yo sé que probablemente allí mi vida correrá peligro. Sin embargo, dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de predicar el evangelio, porque ese evangelio es el poder que Dios usa para traer al pecador a los pies de Cristo. No me avergüenzo del evangelio. ¿Saben por qué muchas personas no predican el evangelio? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué muchas personas no evangelizan? Porque ellos saben que muchas veces ellos van a ir a tocar una puerta y cuando la gente abre la puerta y le dice, dígame, y la persona le dice, mire, yo quiero compartir el evangelio de Jesucristo con usted. La persona le va a decir, no, 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 no me hable de evangelio, y le van a cerrar la puerta en la cara. Y muchas veces lo van a insultar. Y por eso muchas personas no quieren predicar el evangelio, se resisten a predicar el evangelio. Pablo está diciendo, no importa que sea rechazado, no importa que sea burlado, y no importa que mi vida corra peligro, dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio. Es más, a Pablo no le importaba si tenía que sufrir y si tenía que morir por hacer aquello para lo cual el Señor lo había llamado. Eso es lo que él mismo nos dice en Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24. Dice Pablo, ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ya un profeta llamado Agabo le había anunciado que si él iba a Jerusalén, que él sería amarrado allí. Y dice el apóstol Pablo, sí, yo sé que eso es verdad, pero yo estoy dispuesto para ir a Jerusalén. Ahora, yo no sé a ciencia cierta lo que me va a acontecer allá. Lo único que yo sé es que por todas las ciudades el Espíritu Santo ya me está dando testimonio, Él me está dando aviso de que me esperan prisiones y tribulaciones. Así que voy a determinar no seguir predicando el Evangelio, porque yo no quiero meterme en problemas. Esa es la decisión de Pablo. No, versículo 24 dice Pablo, yo sé que todo eso es verdad, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Sí, Agabo dijo que me van a amarrar. Sí, el Espíritu Santo por todas las ciudades me va dando testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones, pero ¿saben qué? De ninguna de esas cosas yo hago caso, porque yo estoy determinado a acabar mi carrera con gozo, predicar el evangelio de la gracia de Dios. Así que el apóstol Pablo era un hombre humilde,
El apóstol Pablo era un hombre que tenía brillantez de pensamiento. El apóstol Pablo era un hombre que tenía fervor y pasión por la obra de Dios. En cuarto lugar, el autor de la carta es un hombre de un espíritu conciliador. Es un hombre de un espíritu conciliador. Muchas personas interpretan mal al apóstol Pablo. Suponen que él es un individuo inflexible y conflictivo, que todo el tiempo Pablo se la pasaba buscando una controversia. Oye, me creo que Pablo, donde quiera que llegaba, armaba un pleito, donde quiera que llegaba era un lío. Pablo era un tipo conflictivo. Tenía problemas con todo el mundo. Bueno, es cierto que el apóstol Pablo era bien firme cuando se trataba de defender el honor de Dios y la gloria del evangelio. Ahí el apóstol Pablo no negociaba con nadie. Pero también es cierto que Pablo era un hombre bastante conciliador y flexible cuando no estaba en juego ningún mandato o ningún principio bíblico. Pablo era flexible, Pablo era conciliador cuando no estaba en juego ningún mandato o principio bíblico. Por ejemplo, cuando los judíos radicales le pidieron que circuncidara a Tito, Pablo no cedió a esta petición. Él no quiso hacerlo. Dice él en Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 3. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Cuando yo subí a Jerusalén, había unos judíos radicales allí que me estaban pidiendo, que me estaban obligando prácticamente para que yo circuncidara a Tito. Pero yo le dije que no. Sin embargo, en otra ocasión, el apóstol Pablo circuncidó a Timoteo. Hechos capítulo 16, versículos 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Espérate, Pablo, ¿no quisiste circuncidar a Tito cuando estabas en Jerusalén? Pero ahora, cuando llegaste a Listra, a Derbe, a Iconio, tomaste allí a Timoteo y entonces a Timoteo sí lo circuncidaste. ¿Cómo es? ¿Hay inconsistencia en el apóstol Pablo? No, no hay ninguna inconsistencia. Lo que pasa es que cuando se trataba cuando estaba en juego un mandato o un principio bíblico, el apóstol Pablo no negociaba eso. Cuando no estaba en juego nada de eso, el apóstol Pablo podía ser flexible. El apóstol Pablo era conciliador. ¿Por qué Pablo no quiso circuncidar a Tito, pero circuncidó a Timoteo? Bueno, por la sencilla razón de que Tito era un gentil. Eso fue lo que nosotros leímos. Tito era un gentil. Si Pablo circuncidaba a Tito por la presión de estos judíos radicales,
todo lo que el apóstol Pablo había enseñado de que la salvación era por la fe y no por las obras se iba a caer. Eso es lo que él dice aquí en Gálatas capítulo 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento, dice Pablo, accedimos a someternos. ¿Para qué? Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. En otras palabras, si circuncido a Tito, que era un gentil, entonces lo que estoy haciendo es aprobando la enseñanza de estos judaizantes que decían que para tú ser salvo, para poder estar bajo la sombrilla del pacto y para ser salvo, tú tenías que obedecer la ley, y parte de la ley era que tú tenías que circuncidarte. O sea, tú tenías que convertirte en un judío, tenías que circuncidarte. Y Pablo está diciendo, no, 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 no. Por eso nosotros no accedimos ni por un momento, porque el evangelio es por la salvación, es por gracia, por medio de la fe. Por eso no accedimos, dice él, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. O sea, eso atentaba contra la pureza del evangelio que nosotros estábamos predicando. ¿Y qué pasó con Timoteo? Bueno, en el caso de Timoteo, él lo circuncidó. ¿Saben por qué? Porque Timoteo era medio gentil y medio judío. Es decir, Timoteo tenía ascendencia gentil y ascendencia judía. Su madre era judía, pero su padre era gentil. Y cuando Pablo bautizó a Timoteo, le estaba bautizando como un judío. Ahora, el punto que yo estoy presentando aquí es lo balanceado que era el apóstol Pablo y lo flexible que él era cuando se trataba de cosas que no implicaban la negociación de algún mandato o algún principio bíblico. Ese es el punto. Y nosotros tenemos que aprender a ser balanceados como el apóstol Pablo. Y en aquellas cosas donde no está en juego un principio o un mandato bíblico, nosotros tenemos que ser flexibles y tenemos que ser conciliadores. Porque hay gente que se pone de acuerdo se pone en desacuerdo por nimiedades. Hay gente que están en conflicto, que viven en conflicto dentro de las iglesias por tonterías. No se pueden poner de acuerdo sobre cosas que no tienen gran importancia. Pero por el otro lado, hay otros que no tienen firmeza y negocian los principios bíblicos contenidos en el Evangelio. Así que el apóstol Pablo era un hombre humilde, el apóstol Pablo era un hombre de una mente sumamente brillante, el apóstol Pablo era un hombre con una firmeza y una pasión por el evangelio, pero el apóstol Pablo era un hombre conciliador. Finalmente, Pablo era un hombre con un corazón compasivo, con un corazón compasivo. Pablo no hubiese tenido toda la connotación y el empuje que tuvo de no haber imitado el ejemplo del Señor Jesucristo, mostrando amor y compasión hacia las personas. Romanos capítulo 1, versículo 9 al 12. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo, ¿y para qué tú quieres ir a Roma? Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Dice el apóstol Pablo, yo tengo deseo de ir a Roma, yo quiero ir a Roma. Pablo, ¿y para qué tú quieres ir a Roma? Para ver el Coliseo romano, para ver toda la pompa y el brillo de la ciudad, para tomarte algunas fotografías frente al Coliseo. Para eso es que tú quieres ir a Roma.
Para eso es que tú quieres ir a la gran ciudad. Dice Pablo, no, 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 no. Yo quiero ir a Roma porque yo deseo ver a estos hermanos. No los conozco físicamente, personalmente, he oído hablar de ellos, pero yo quiero ir porque yo quiero conocerlo y yo quiero comunicarles algún don espiritual a fin de que ellos sean confirmados. Esto es, que sean mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Ese amor de Pablo por las iglesias resuena más elocuente en 2 Corintios capítulo 11, versículo 28 y 29. Y además de otras cosas, dice Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, quién enferma y yo no enfermo, a quién se le hace tropezar y yo no me indigno. Dice el apóstol Pablo, aparte de todos esos sufrimientos que yo he mencionado anteriormente, que he sido azotado, que tuve como náufrago, que me apedrearon. Aparte de eso, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Pablo sentía, además de todo esto, un tremendo peso en su corazón al ver que sus compatriotas no eran salvos debido a su incredulidad. Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Dice Pablo, oh, es tan grande el anhelo que hay en mi corazón de que todos mis compatriotas, que todos los judíos sean salvos. Es tan grande ese anhelo y ese deseo que yo tengo. Mira, que yo quisiera ser maldito, que yo estoy dispuesto a morir en una cruz. Es más, yo estoy dispuesto hasta ir al infierno por ellos, por la salvación de ellos. Por eso el apóstol Pablo rogaba al Señor cada día por la salvación de sus compatriotas, de sus conciudadanos. Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero esa ternura y compasión de Pablo no solo la vemos manifestada hacia la iglesia, no solamente la vemos manifestada hacia su propia nación, sino también hacia los incrédulos en sentido general. Primero a los Corintios capítulo 9, versículo 19 al 22. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Eso es lo que se llama amor por las almas. ¿Y cómo está nuestro amor por los perdidos? ¿Qué tanto amor tenemos nosotros por los perdidos? ¿Qué tanto amor mostramos nosotros por los perdidos? Y no solamente por los perdidos, ¿qué tanto amor mostramos nosotros hacia los hermanos de la iglesia? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando un hermano tiene alguna dificultad o tiene algún problema en el orden que sea? Cuando tiene algún problema económico, cuando tiene algún problema familiar, cuando tiene algún problema de salud, cuando tiene algún problema espiritual. ¿Cómo nosotros nos sentimos? ¿Cómo nosotros reaccionamos? ¿Qué tan grande es nuestro amor hacia nuestros familiares? Oh, pastor, mire, yo tengo un gran amor por mis familiares. Mire, yo soy capaz de quitarme la comida de la boca para dársela a un familiar mío. Sí, eso es bien, eso está bien, eso es bueno. Pero ¿qué en cuanto a lo espiritual? ¿Qué tanto te esfuerza para traer a tus familiares incrédulos a la conversión? ¿Qué tanto le pides a Dios por ello? ¿Qué tanto oras por ello? ¿Qué tanto hace lo que esté a tu alcance para traerlos a ellos a los pies de Cristo? ¿Y qué tanto amas a tu prójimo en sentido general? ¿Qué tanto te preocupas por su salud espiritual y por el estado eterno de su alma? Pablo era un hombre humilde. Pablo era un hombre con una mente brillante.
Pablo era un hombre con un celo y una pasión por la obra de Dios. Pablo era un hombre conciliador, un espíritu conciliador. El apóstol Pablo era un hombre que tenía un gran amor, una gran compasión por las almas perdidas y por los hermanos de la iglesia en sentido general. Que Dios nos ayude a poder imitar a este hombre de Dios, porque él era un imitador de Cristo. Sed imitador de mí, dijo él en una ocasión, porque yo imito a Cristo. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente.